Filipenses 4, versículo 10, Filipenses 4, versículo 10, pero como siempre vamos a pedirle al Señor primero que bendiga nuestro estudio. Padre, tu palabra proclama en Colosenses 2:10 que tú nos has hecho completos en tu Hijo Jesucristo, Señor. Y Padre, te pedimos en su nombre que en el día de hoy, Señor, unjas esta enseñanza aquí en Filipenses, Señor, para que podamos verdaderamente escuchar tu voz y ver tu gloria, Señor. Esto es imposible hacerlo en forma secular, Señor, con carisma humana ni manipulación de ningún tipo, Señor. Aparte de que tú presentes tu presencia en este momento, Señor, y nos instruyas y nos unjas tu palabra para escuchar tu voz, Señor. Padre, somos tuyos. Enséñanos a que esta realidad de que somos completos en tu Hijo Jesucristo se haga una realidad en nuestras vidas de forma práctica, Señor. Somos tuyos. En Cristo Jesús pedimos. Amén. Ok. Bueno, Filipenses, estamos casi ya al término de la epístola de Filipenses. Y bueno, Filipenses es la carta del gozo, de la alegría o de la felicidad cristiana. Y como hemos venido viendo, la felicidad cristiana está conectada con nuestra manera de pensar, por lo que hemos venido viendo una y otra vez estando en Filipenses que nada en nuestras vidas va a cambiar hasta que cambiemos nuestra manera de pensar. ¿Ok? Porque lo que pensamos, lo que creemos, es lo que determina lo que sentimos y lo que hacemos. Y hemos visto en los 4 capítulos de Filipenses de que si queremos experimentar el gozo de Dios, tenemos que tener una mente comprometida con el reino de Dios, una mente sumisa a la voluntad de Dios, una mente libre de religiosidad enfocada singularmente en el Señor. Y en el capítulo 4 hemos visto que tenemos que tener una mente firme con el Señor. Y ya estamos casi terminando el capítulo 4 y por ende estamos casi terminando la epístola por completo, pero en el capítulo 4 hemos visto que tenemos que tener una mente firme en el Señor, libre de conflictos interpersonales, resguardada por la paz de Dios y bombardeándola con la palabra de Dios y poniéndola en práctica. Hoy vamos a ver que el Señor nos comanda aquí a tener una mente firme en Él, aprendiendo contentamiento. Aprendiendo contentamiento. Y los versículos de hoy, en el versículo 10 lo tengo ahí, dice, y voy a leer el texto completo y después, bueno, lo analizamos, pero del versículo del 10 al 13 dice, acuérdense que esto es Pablo escribiéndole a la iglesia de Filipos, y mira lo que le dice al final de la carta, porque en última instancia esta carta es una carta de agradecimiento a la gente de Filipos después que Pablo recibe una ofrenda de manos de Epafrodito que le envían a esta iglesia. Y le está mandando una carta para darles las gracias. Y dice, el versículo 10 finalmente dice, me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse por mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. Y mira lo que dice aquí en el versículo, porque en el contexto de este agradecimiento que Pablo les está dando a la iglesia de Filipos por haberle mandado esta ofrenda tan oportuna, tenemos unos principios excelentes aquí, porque en el versículo 11 dice, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho o contento en cualquier situación en que me encuentre. El versículo 12 dice, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mira, el contentamiento. El versículo 11 nos dice, he aprendido a estar satisfecho o contento en cualquier situación en que me encuentre. Nada más de leerlo da aliento. En otras palabras, Pablo nos está diciendo aquí, he aprendido contentamiento. He aprendido a estar satisfecho, a estar contento en cualquier situación en que me encuentre. Pero el primer punto es ¿qué es contentamiento? Exactamente para ver de qué estamos hablando y poder referirnos a lo mismo, ¿no? ¿Qué es contentamiento? Mira, ¿qué es contentamiento? En la palabra, ahí, la palabra que está en el versículo 11, dice, he aprendido a estar satisfecho o contento, es la palabra autarques en el griego, en el original, que es una palabra compuesta de 2 palabras, la palabra autos y la palabra arqueo. ¿Por qué digo esto? Mira, porque es auto, habla de propio.
como decir automóvil, autonomía, bueno, lo que es propio, a diferencia de lo que es ajeno, ¿no? Entonces, auto y arqueo habla de suficiente, lo contrario a insuficiente. Entonces, está hablando de autosuficiente. Y déjame decir una palabra que suena, en primer punto, pareciera que fuera antibíblica, porque el Señor nos lleva al punto de que nos entendamos la verdad y la realidad de que nosotros necesitamos de Él y que no somos autosuficientes en nosotros mismos. Mas, sin embargo, aquí el contenido de la palabra habla como queriendo decir, he aprendido a estar contento, he aprendido a que lo propio es suficiente. Mira, el diccionario bíblico Holman define el contentamiento de la siguiente manera: una satisfacción interior que no exige cambios en circunstancias externas. Mira, ¿qué es el contentamiento? Es una satisfacción interior que no exige cambios en circunstancias externas. Mira, podemos nosotros, para nuestro entendimiento, verlo de esta manera. ¿Qué es contentamiento? Mira, yo noté aquí, mira, el contentamiento es una actitud de corazón que no exige cambios de circunstancias externas porque ha descubierto que las circunstancias actuales o lo que ya tiene es más que suficiente. Mira, lo leo de nuevo, mira, el contentamiento es una actitud de corazón que no exige cambios de circunstancias externas. ¿Por qué? Porque ha descubierto que las circunstancias actuales o las que ya tiene o lo que ya tiene es más que suficiente. Entonces, bueno, ese es el contentamiento. Imagínate el hecho, mira, una actitud de corazón que no exige cambio de circunstancias externas. Porque como las cosas están, ya es suficiente. Y bueno, oren porque ya empezó los problemas técnicos, pero bueno, seguimos. El contentamiento, esa actitud que dice, que en el corazón dice, yo tengo todo lo que necesito. Y no necesito ningún cambio externo porque ya yo poseo todo lo que necesite. Pero mira, yo quería que viéramos que el contentamiento es necesario para ser verdaderamente ricos. El contentamiento es necesario para ser verdaderamente ricos. ¿Cómo así? Mira, ¿tú sabías que la palabra de Dios nos llama a ser ricos? Pastor, sí, díganlo, la prosperidad, sí, exactamente, pero espérate un momentito antes que empieces a tallar tú sabes, predicador de la prosperidad. Yo quiero que tú sepas que sí, la palabra nos llama a ser ricos, pero no de la manera que nos esperamos, porque mira, la forma en que estamos llamados a ser ricos, lo vemos ahí en la parábola del rico insensato en Lucas 12, donde el Señor, después que Él está haciendo una enseñanza y lo interrumpen para pedirle que sea intermediario en la entrega de una herencia, el Señor le dice, mira, el terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todos mis granos y mis bienes. Y diré entonces, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza la vida. ¿No? Pero Dios, ¿qué le respondió? Le dijo, necio. Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y a quién? ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Y entonces el Señor Jesucristo en su enseñanza les dice, así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Y ese es el punto, sí, estamos llamados a ser ricos, pero ricos delante de Dios, ricos en las cosas de Dios. ¿Ok? Entonces, la palabra nos llama a ser, estamos llamados a ser ricos en las cosas de Dios. Pero el punto es, ok, bueno, ¿cómo se consiguen esas riquezas? ¿Cómo se hace una persona rica en las riquezas de Dios? Mira, hay un versículo en 1 Timoteo 6, de hecho el versículo 6 del capítulo 6 de 1 Timoteo nos los pone de esta manera. Mira lo que dice 1 Timoteo 6:6. Dice,
Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Eso es la nueva versión internacional. La Biblia de las Américas lo pone de esta manera. Pero la piedad, él dice que la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. La nueva versión internacional lo llama la verdadera religión. La Reina Valera en la Biblia de las Américas lo traduce en piedad. Quiero que entendamos primero que nada, ¿qué es eso? La verdadera religión o piedad es la palabra eusebia, que significa piedad, verdadera religión o una vida de devoción a Dios. Entonces, el punto es cómo se consiguen las riquezas para ser rico delante de Dios, obviamente con una vida de devoción a Dios. Pero ahí el versículo 6 de 1 Timoteo nos dice que pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Entonces lo que tú y yo estamos haciendo, la razón por la cual venimos acá, porque estamos queriendo vivir una vida piadosa, una vida de devoción a Dios, una vida que busca conocer a Dios para saber qué es lo que Él exige de nosotros, para saber qué fue lo que Él ha hecho por nosotros y poder disfrutar de ello, y queremos vivir una vida de devoción a Dios. Eso somos nosotros, los que estamos buscando una vida de verdadera religión, una vida de piedad, no ser religiosos, sino una vida de verdadera religión, de una verdadera devoción a Dios. Pero en este versículo nos dice que una vida de verdadera religión o de vida de devoción a Dios se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene o si va acompañada de contentamiento. Entonces es de gran importancia de que nosotros entendamos y veamos de que nosotros tenemos que, para ser ricos delante de las cosas de Dios, la palabra nos está advirtiendo que tenemos que tener contentamiento. Y lo pone como que, lastimosamente, se nos cayó aquí la parte electrónica donde yo les enseño los versículos, pero ahí en 1 Timoteo 6, ¿la verdad que les dije que tuvieran la Biblia en sus manos? Bueno, precisamente para esto. 1 Timoteo 6, queremos ganancias, el Señor nos llama a ser ricos delante de Dios, le dice que eres necio al patas que se dedicó toda su vida a hacer dinero y era rico en las cosas del mundo, pero era un pobretón en las cosas de Dios, y le dice, necio, hoy mismo vas a perder la vida, ¿y qué va a pasar contigo? Así le pasa al que vive su vida y se desvive para las cosas del mundo y es pobre en las cosas de Dios. ¿Cómo conseguimos las riquezas de Dios? Con una vida de devoción a Dios, pero nos dice la palabra, tenemos que tener una vida de devoción a Dios acompañada de contentamiento. ¿Cómo podemos conseguir las riquezas de Dios? Mediante una vida de devoción a Dios, pero acompañada de contentamiento. Entonces, pero la pregunta entonces es obvia, ¿no? Ok, pero entonces, ¿cómo se consigue el contentamiento? ¿Cómo se consigue el contentamiento? Mire, quiero que veamos ahí que en el pasaje que estamos estudiando hoy, lo pone clarito, que el contentamiento es algo que se aprende. Fíjate que ahí en el versículo 11, Pablo dice, he aprendido. Esto no es algo que nació así nomás, no, dice, he aprendido a estar satisfecho o contento en cualquier situación en que me encuentre. Y el versículo 12, más adelantito, dice, he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias. Entonces, el contentamiento es algo que se aprende. Es algo que se aprende. ¿Y cómo se aprende? Bueno, mira, quiero que presten atención acá, porque lo que aplica acá, aplica en nuestra relación con Dios en forma completa. ¿Cómo se consigue el contentamiento? Bueno, mira, el proceso de liberación del alma humana por Dios siempre es el mismo. La forma en que Dios libera al alma humana es un proceso que siempre es el mismo. ¿Cómo es el proceso mediante el cual Dios libera al alma humana? Está facilito, es arrepentimiento y fe. Siempre que Dios quiere traer cambio a tu vida, el proceso siempre es el mismo. Arrepentimiento y fe. En Marcos 1:15 el Señor dice, su primer sermón, después de haber sido bautizado en su ministerio público, Marcos 1:15 dice, se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Arrepentimiento es la parte del hombre y fe es la parte de Dios, porque la fe es algo que Dios da. Dice, arrepentimientos
El arrepentimiento es como el preparativo para la venida del Señor, para la revelación de su gloria. Y fe es en sí mismo la revelación de su gloria. Entonces, ¿qué podemos decir? Mira, ustedes se acuerdan ahí en Marcos 3, donde está Juan el Bautista, que es el precursor del Mesías. ¿Y qué está haciendo Juan el Bautista? Él está preparando los corazones para la venida de Jesucristo. Bueno, en Mateo 3:2 decía que Juan el Bautista decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca, ¿no? Y dice que Juan era aquel que había escrito el profeta Isaías, que decía una voz de uno que grita en el desierto. ¿Y qué decía? ¿Qué es lo que estaba predicando Juan el Bautista? El precursor, el preparador para la llegada del Señor. Preparen camino para el Señor, háganle sendas derechas. Entonces hay como quien dice un aspecto preparativo. Si queremos digamos, recibir del Señor la libertad que Él nos quiere dar, el entendimiento que nos libera de la opresión del pecado en nuestras vidas, hay un área de responsabilidad humana en el cuanto que debemos tener un preparativo. Lo que podría ser: arrepiéntanse, preparen camino para el Señor, de manera que pongan su corazón listo. Pero el arrepentimiento per se no salva. Lo que salva es cuando vemos la gloria del Señor y el Señor nos abre los ojos para una realidad, una verdad que libera verdaderamente nuestras almas. Pero hay un tema preparativo. Y en cuanto a cómo recibir y cómo aprender contentamiento, mira, yo puse aquí tres pasos, por decirlo así, de forma preparatoria, en forma de preparativos, para recibir el contentamiento del Señor. ¿Cuáles son? Mira, el primero es, primero que nada, número 1, entiende y recibe humildemente que estás llamado al contentamiento. Dios quiere que aprendas contentamiento. Esto no es para los X allá o los otros, o es algo opcional. El contentamiento no es algo opcional. Dios quiere que tú aprendas contentamiento, ¿no? Dios quiere que tú tengas una actitud de corazón que no exige cambios de circunstancias externas y que estás contento y satisfecho con las circunstancias actuales o con lo que ya tienes, porque te das cuenta que es más que suficiente. Dios quiere que tengas una actitud de contentamiento, porque el mundo te dice otra cosa. El mundo te dice: ten más, aspira más y busca más, y para cuando te hayas retirado tienes que haber, para sentirte realizado, tienes que haber tenido X, Y, Z, una lista de logros, X o lo otro. El Señor dice: nada de eso. Y el Señor quiere que tú tengas una vida de contentamiento, una actitud de corazón que no exige cambios de circunstancias externas, porque ha descubierto que las circunstancias actuales o las que ya tiene es más que suficiente. Entonces entiende esta realidad. Dios quiere que tú aprendas contentamiento. ¿Ok? El número 2, es importante que aprende a identificar descontento en tu forma de pensar. Aprende a identificarlo. Descontento en tu forma de pensar. Ay, no, y por lo general, ¿cómo podemos detectar el descontento en nuestras vidas? ¿Qué es lo que te deprime? ¿No? Y lo que te deprimas te vas a deprimir porque estás deseando obtener algo que no tienes. Por lo general, entonces, yo, por ejemplo, lo que causa en mi corazón descontento y lo que tiendo yo en forma personal es tener un ministerio fructífero. Y a veces si no me pongo las pilas y si no estoy atento, dejo que ese espíritu de descontento porque el ministerio no está creciendo, que el otro, entonces en vez de aprender a estar contento y enfocarme en lo que el Señor ha puesto en mi plato y simplemente ser fiel con lo que el Señor ha puesto en mi plato, pero ese es mi caso. ¿Cuál es el tuyo? ¿No? ¿Qué es lo que trae descontento? Tenemos que aprender a identificar descontento en nuestra forma de pensar. Aprende a identificarlo. Y típicamente son ¿qué deseas obtener que no tienes? Y que trae descontento en tu vida. Entonces, primero que nada, entiende y recibe humildemente que estás llamado al contentamiento. Dios quiere que aprendas contentamiento. Número 2, aprende a identificar descontento en tu forma de pensar. Identifica áreas de descontento en tu vida. Ay, si yo pudiera vivir acá, oh no, y si pudiera tener esto, ay no, si tuviera otra pareja, o si tuviera pareja, o si no tuviera pareja, si se muriera mejor, no, o sea, áreas de descontento.
¿no? Cosas que, como, oye, estaría feliz en otro lado, ¿no? Si pudiera cambiar esto, o si pudiera obtener lo otro. Identifícalo. Y número 3, puse aquí, intencionalmente rechaza el descontento en tu vida y escoge la vía del contentamiento. Porque tienes que escoger libertad. Entrena tu mente a enfocarte en lo que Dios dice que debes enfocarla, en el contentamiento. Entonces entendamos que Dios quiere que tengamos contentamiento, identifiquemos áreas de descontento en nuestras vidas y aprendamos a rechazar el descontento en nuestra vida y escoger la vía del contentamiento. Es algo que tenemos que ser intencionales en esto. Pero bueno, ahí está. Esa es la enseñanza de hoy. Vayan a sus casas y aplíquenla. Entonces ahí, ¿sabes qué? Eso es ley. Porque, ok, bacán, qué interesante, pero ¿dónde está el poder? ¿Dónde está la herramienta que me va a verdaderamente... bueno, ahí es donde viene la gloria de Dios. Si nosotros preparamos nuestro corazón de esta manera, una vez que preparamos el corazón para recibir la gloria del Señor, tomando estos pasos, entonces podemos esperar que el Señor levante el velo de alguna verdad que nos habilite a verdaderamente tener un corazón contento, un corazón que no está enfocado perennemente en lo que debe cambiar en mi vida para yo poder ser feliz. Y quiero que veamos esto porque en Hebreos 13, versículo 5, está la respuesta en cierta forma, porque la palabra misma lo dice. Mira lo que dice Hebreos 13, capítulo 13, obviamente, versículo 5. Dice, manténganse libres del amor al dinero, dice el Señor a través del autor de Hebreos. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen. Porque Dios ha dicho, y fíjate que aquí nos va a dar la forma de que, ¿por qué voy a tener yo un corazón contento? ¿Dónde está la razón para yo estar contento? ¿Dónde está el arma? ¿Dónde está la herramienta, lo que me va a habilitar a mí a tener un corazón contento más allá de simplemente mi deseo de mi fuerza de voluntad para tenerlo? Y dice, manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen. Versículo 5 de Hebreos 13. Porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. El Señor ha prometido, y lo dice ahí en Hebreos 13, manténgase libre del amor al dinero y conténtese con lo que ya tienes. ¿Por qué? ¿Cómo es así? Bueno, porque Dios ha dicho, es una promesa del Señor para ti. Dice, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré. Dice, porque nunca te dejaré, jamás te abandonaré. ¿Cómo podemos combatir el descontento y tener y estar contentos en nuestras vidas? Bueno, conociendo al Señor como nuestro proveedor. La semana pasada el pastor Raúl estaba hablando del Salmo 23, versículo 1, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Y cómo podemos verdaderamente estar contentos cuando entendemos y aprendemos a conocer al Señor como nuestro proveedor? El contentamiento no está en tener suficiente dinero y poder decir ya es suficiente. El contentamiento está en poder creer y descansar en la verdad y la realidad de que el Dios Todopoderoso del universo es tu proveedor. Y de aquí me lo dice, manténgase libres al amor al dinero y conténtese con lo que tienen. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido, ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Mira, ¿cuál es el punto? Mira, el amor al dinero, el descontento en general tiene su raíz en miedo. Esta es la realidad. Mira, el amor al dinero, el descontento en general tiene su raíz en miedo. Miedo a la incertidumbre que produce, porque ¿qué hace el miedo a la incertidumbre? Produce un deseo opresivo y aplastante de querer tener todo bajo control. ¿Sí o no? De ser nuestros propios dioses, de salvarnos a nosotros mismos. Eso es lo que hace el miedo a la incertidumbre. Miedo a la incertidumbre crea en nosotros un aplastante y opresivo deseo de querer tener todo bajo control. De querer ser nuestros propios dioses. Mira, ¿será que tendré suficiente para satisfacer las necesidades en el futuro?
¿Será que voy a tener suficiente fin de mes para pagar las cuentas? ¿Será que voy a tener suficiente dinero a fin de año cuando me toque hacer los pagos? ¿O será que cuando llegue a viejo voy a tener suficiente? El será en cuanto a provisión financiera. O si no, ¿será que yo pudiera ser más feliz en otras circunstancias? En otra ciudad, o en otro país, o con otra pareja, o en otro trabajo. ¿No? El miedo a la incertidumbre produce un deseo opresivo y aplastante de querer tener todo bajo control, de querer ser nuestros propios dioses y de salvarnos a nosotros mismos. Pero ¿sabes qué? El problema es que tú no tienes la capacidad de tener nada en última instancia bajo control. Podemos conseguir cierta satisfacción en una ilusión de control. Pero la realidad es que si tú eres sincero, ¿qué control verdaderamente tienes tú? ¿Qué control verdaderamente puedes obtener? Que el que tiene, mientras más dinero tengo, más puedo controlar mi destino. ¿Sabes qué? El dinero hoy está aquí, mañana desapareció. ¿Qué control verdaderamente puedes tener tú? El punto es que eso es un deseo de ser tu propio Dios. Y eso siempre lleva a la miseria. La solución no es ser tú tu propio Dios, sino aprender a conocer al Dios verdadero. Martín Lutero lo pone de esta manera: sin fe en Jesucristo nosotros no somos más que una banda de dioses infelices. Si tú no tienes fe en Jesucristo y no estás conociendo al verdadero Dios, tú eres tu propio Dios y estás tratando tú de controlar las situaciones y ser tú el que provee y produce paz y tranquilidad en tu vida. ¿Sabes qué? Ese no es tu trabajo, no pierdas tu tiempo ahí. Enfócate, en vez de perder tu tiempo tratando de obtener control de todo, enfócate más bien en conocer y poder confiar en aquel que sí tiene control de todo, que es el Dios de la palabra, el Dios de la Biblia. Mira, la verdad es esta: ¿cómo podemos tener nosotros contentamiento si creemos lo siguiente? Yo no necesito nada que Dios no sea capaz y esté dispuesto a proveerme. Es cuestión de que tú y yo entendamos y creamos esto. Yo no necesito nada que Dios no sea capaz y esté dispuesto a proveerme. Él lo dice ahí: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Yo no necesito nada. La realidad es que tú no necesitas nada que Dios no sea capaz y esté dispuesto a proveerte. Es más, en la medida en que andamos de la mano con el Señor, nos vamos dando cuenta que Dios ya nos dio en Cristo absolutamente todo lo que necesitamos para ser felices. Mira, tú sabes que la persona más rica de este mundo no es la que tiene más posesiones, sino la que necesita menos. La persona más rica en este mundo no es la que tiene más posesiones, sino la que necesita menos. Una persona es rica no en la medida en que tiene más, sino en la medida en que necesita menos. La realidad es esta: que en Cristo ya lo tengo todo. En Cristo ya lo tengo todo, tanto necesidades materiales como espirituales. Y eso es lo que proclama Dios en su palabra. Y es como que dice, es de suma importancia que aprendamos a que esto sea una realidad en nuestras vidas y aprendamos a descubrir cómo es que en Cristo Dios ya nos dio todo lo que necesitamos. Porque si no, lo dejamos a un lado, como que teniendo una caja, donde en la caja está la llave para una cuenta que tiene billones, y Dios nos da esa caja, pero entonces seguimos por aquí, por estos lados, tratando de rebuscarnos para conseguir 5 soles aquí y 5 soles allá, cuando en realidad lo que tenemos es que agarrar a Jesucristo y abrir y ver qué es lo que entonces, cómo es que Dios dice que somos completos en Él. En Cristo ya lo tengo todo. En Cristo ya lo tengo todo, tanto necesidades materiales como espirituales. Mira, en necesidades materiales lo vemos claramente ahí en el Sermón del Monte, donde en Mateo 6, mira lo que dice el Señor. Esta es la palabra de Dios, este es el Señor Jesucristo enseñándonos a nosotros, diciendo, y mira lo que dice Mateo 6:25, por eso les digo, no se preocupen por su vida. Mira lo que dice el Señor: no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo: no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas?
¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadirle una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Y mira lo que dice el versículo 31. Dice, así que no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, porque los paganos, los que no viven una vida de devoción a Dios, los paganos andan tras estas cosas, y mira esto, y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, todo lo demás les serán añadidas. Entonces, en cuanto Hebreos 13:5, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. ¿Qué necesitamos? Provisión financiera, el Señor nos dice claramente, ahí lo dice en Mateo 6:32, dice, porque los paganos andan sobre esto, y el 33 dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. El Señor, en este pasaje, en Mateo 6, el Señor no puede ser más claro. Deja de preocuparte por tus cosas, confía en tu Padre que sabe las cosas que necesitas. Más bien dedícate al reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Y eso en cuanto a la provisión y a las necesidades prácticas y financieras. Pero ¿qué tal? Pero la vida no es solo eso, ¿verdad? Nosotros tenemos necesidades espirituales. De sentirnos, de tener una identidad de quién somos, de sentirnos seguros y todo esto. Bueno, en cuanto a necesidades espirituales, Colosenses 2:10 lo dice claramente, y vosotros estáis completos en Él, dice la Reina Valera acerca de Jesucristo, que nosotros estamos completos en Cristo. Efesios 1:6 dice, alabado sea Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado, no que nos dará, sino que nos ha dado bendiciones, o mejor dicho, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. La palabra de Dios habla claramente de que el Señor en Cristo nos ha dado todo y es algo en pasado. Segunda de Pedro 1:3 dice, su divino poder, al darnos conocimiento de aquel que nos llamó a su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos. Mira lo que dice, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda, o para la vida y la piedad. Segunda de Pedro 1:3 lo dice, que Dios nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Y el punto es, una vez más, mira, en Cristo ya lo tengo todo. Por eso es que Pablo dice, en el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mira, imagínate, ese es uno de los versículos sacados de contexto más utilizados. Y a veces lo siento así como que la gente, bueno, yo quiero ser Superman y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y bueno, yo puedo hacer lo que quiera porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y sacamos ese versículo completamente de contexto. No tiene nada que ver con ser Superman y hacer las cosas milagrosas. Aquí está hablando de que todo yo puedo estar contento en toda situación, con mucho o con poco. Y todo lo puedo en Cristo. Yo puedo estar contento en Cristo. Puedo tener una vida que no sea que no está enfocada en el cambio que debe haber afuera de nosotros. ¿Por qué? ¿Cómo puedo tener esa actitud? Porque en Cristo me he dado cuenta que tengo todo lo que necesito. Y aprendo verdaderamente a tener contentamiento. Aprendo verdaderamente a tener contentamiento. ¿Qué fue lo que entonces dijimos que era el contentamiento? El contentamiento es una actitud de corazón que no exige cambios de circunstancias externas, porque ha descubierto que las circunstancias actuales o lo que ya tiene es más que suficiente. Una satisfacción interior que no exige cambios de circunstancias externas. ¿Por qué? Porque todo lo que necesito ya lo tengo. En cuanto a las necesidades espirituales, en Cristo las poseo. En cuanto a las necesidades prácticas para la vida, tengo la promesa de Dios que Él va a proveer, jamás te abandonaré, nunca. Entonces podemos verdaderamente creer eso, podemos verdaderamente, digamos, descansar en esa realidad. Bueno, si todavía no es una realidad, entonces trabaja en la parte preparativa, pues la parte que dice, mira, entiende y recibe humildemente de que estás llamado al contentamiento,
Dios quiere que, que aprendas contentamiento. Aprende a identificar las áreas de contento y intencionalmente rechaza el descontento en tu vida y pídele al Señor que produzca en tu corazón y que te ayude a descubrir la fuente de bendición y todo lo que Él nos ha dado verdaderamente en su Hijo Jesucristo. Ahora, antes de terminar, tengo un último punto, porque aquí la palabra dice que el contentamiento es algo que se aprende, ¿verdad? Lo estamos viendo ahí, dice, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Y el punto es el siguiente, el contentamiento es algo que se aprende, pero también, como se aprende, se olvida. ¿Ok? El contentamiento es algo que se aprende, pero como se aprende, se olvida. En la vida cristiana no hay status quo. Solo que status quo, que es como que tú dices un Platón, o sea que llegué aquí y me mantengo al raso. No, mira, en la vida cristiana hay que estar constantemente subiendo, porque si no estás subiendo, estás bajando. Y si no estás avanzando, estás retrocediendo. No hay manera, en la vida cristiana no hay manera de que tú seas estable. No, en la vida cristiana o tú estás creciendo o estás bajando. ¿Por qué lo digo? Mira, 2 de Pedro 1.5 dice precisamente por eso, esfuércense, y dice Pedro dice que esfuércense por añadir a su fe virtud, y a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, y a la devoción a Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Obviamente una incitación aquí al crecimiento. Añádele a tu fe, donde se empieza todo, pero añádele virtud, entendimiento, dominio propio, constancia, devoción a Dios, amor fraternal, el amor de Dios. Dice, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Pero mira lo que dice el versículo 9 de 2 de Pedro 1, dice, en cambio, el que no las tiene, el que no va creciendo, es corto de vista, que ya ni ve y se olvida, de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércese más todavía por asegurarse del llamado de Dios, el que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Y se les abrirán de par en par las puertas del reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Las puertas del reino es el poder ver y disfrutar de su gloria, la gloria de Dios que satisface. Tenemos que estar creciendo. El contentamiento, mira, el orgullo humano, ¿quién es que dijo esto? Pero el orgullo humano es como la barba de un hombre, que crece todos los días y todos los días hay que rasurársela. No hay status quo en el cristianismo, porque si no estamos subiendo, nos estamos cayendo. Si no estamos avanzando, estamos retrocediendo. Mira, el corazón que tiende al descontento es algo que es inherente de tu naturaleza caída. Juan Calvino lo puso de esta manera: el corazón humano es una fábrica de ídolos. Y tú y yo tendemos a la idolatría. Y la idolatría trae descontento. Primera de Juan 5:21, al final de la primera de Juan dice, queridos hijos, apártense de los ídolos. Dice, mira, la realidad es esta, tienes un corazón que tiende a la idolatría, tú y yo. Y tenemos que aprender a identificar descontento en nuestra forma de pensar e intencionalmente rechazar este descontento. Esto no es que va a suceder así por sí solo. Tenemos que ser diligentes en escoger una vida de contentamiento y escoger confiar en las promesas del Señor y decirle, sabes que yo no necesito lo que mi alma está añorando tanto, es simplemente un ídolo, porque Dios dice, jamás te abandonaré y voy a estar contigo siempre te proveeré. Dice, por eso que el proverbio, como estamos viendo hace un par de semanas, el proverbio 4:23 dice que con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Si tú no tienes cuidado y dejas que tu corazón sea digamos, engañado o seducido por las tentaciones del descontento, estás dejando que entre en tu corazón basura que lo que lleva es a la tristeza. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Ok, bueno, entonces nada cambia hasta que cambiamos nuestra manera de pensar. Nada.
porque lo que pensamos, lo que creemos, dicta lo que sentimos y lo que hacemos. Y hasta ahora hemos visto, ¿no?, que si queremos experimentar el gozo de Dios, tenemos que tener una mente comprometida con el reino de Dios, una mente sumisa a la voluntad de Dios, una mente libre de religiosidad, enfocada singularmente en el Señor, y una mente firme en el Señor, entendiendo, recibiendo humildemente y aprendiendo contentamiento. Queremos experimentar el gozo de Dios, tenemos que tener una mente firme en el Señor, entendiendo, recibiendo humildemente y aprendiendo contentamiento. Versículo 11 del capítulo de hoy en Filipenses 4 dice: he aprendido a estar satisfecho o contento en cualquier situación en que me encuentre. Y en el 2 dice: he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu promesa. No queremos terminar nuestra enseñanza sin antes darte una oportunidad para entregar el control de tu vida a Jesucristo. No estoy hablando acerca de hacerte religioso o de afiliarte a alguna iglesia en particular. Estoy hablando acerca de conseguir verdadera vida, paz y gozo a través de una relación personal con el Señor Jesucristo. Si estás decidido, repite conmigo: Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que entres en mi vida. Sé mi Señor y Salvador. Ahora que formalmente le has entregado tu vida a Jesucristo, entiende lo siguiente: Jesucristo guía a su pueblo a través de su palabra, la Biblia. Por lo que te exhorto vehementemente a congregarte en una iglesia donde se enseña la palabra de Dios, para que crezcas en la libertad que solo Jesucristo puede darte. Él mismo enseñó en Juan 8, 31 y 32 que los que se mantienen fieles a sus enseñanzas conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Que Dios te bendiga y recuerda: eres amado, eres amado, eres amado.